nombre es Juliana Correa y me dedico a trabajar con los textiles. Mal de tierra es territorio, mal de tierra es que partimos lo que no se tiene que partir, lo partimos y lo mal repartimos. Es el fraccionamiento de lo que es de todos y uno no tiene por qué fraccionar y dividir lo que es de muchos. Mal de tierra es una obra hecha a partir de capas de material textil recuperado en su mayoría, pero también como ensamblado con papel recuperado. Trato de que ese material que busco y busco por la ciudad y en las fábricas tenga ya una historia, entonces lo trato de buscar que ella ya traiga el roto, ya traiga la mancha, ya traiga el aceite ahí regado, porque eso ya me abre la puerta, me abre la ventana y me dice, venga, esto es por aquí. Y esa acción de empezar a repetir puntadas o palabras o cruces, como el hecho de sumar y sumar y sumar y sumar, es como el reflejo de una obsesión y una necesidad de que algo pase. Trabajé para el sector moda y textil aproximadamente 30 años. En ese camino fui descubriendo una gran pasión por eso, fui entendiendo qué pasaba como con la conexión con el ser humano y eso me empezó a enamorar. Y empecé a ver cosas maravillosas y con los años empecé a ver y a sentir cosas no tan maravillosas. Me empecé a hacer preguntas y empecé a hacer preguntas al parecer un poquito incómodas. Por ejemplo, ¿por qué esos 5 lotes no los vamos a hacer aquí y van a salir para China? Talleres vacíos, máquinas apagadas, envueltas en vinipel, con el hilo, el último hilo que quedó ensartado, la última aguja que quedó ensartada, llena de telarañas, llena de polvo. ¿Yo qué estoy buscando? Yo estoy intentando acercarme a la reparación y al cuidado, es decir, al cuidado propio y del otro y de lo otro. Es probarme a mí mismo que es muy fácil reparar y transformar, porque realmente cuando hay al frente tuyo una caja llena de desechos rotos y manchados y sucios y lo puedes transformar en una pieza limpia, amable a la mirada, tranquila, pues ahí hay un ejercicio en el que yo quiero decir, se puede transformar y se puede remendar para remediar. La exposición de Juliana Correa y Mal de Tierra llega al corazón de lo que es el fondo y es poder trabajar con una persona que viene de una experiencia profesional en un sector que probablemente no tiene mucho que ver con el ambiente, que es el sector de la moda. Y esa reflexión que tiene Juliana la lleva a producir unos elementos estéticos y artísticos que, además de ser muy bellos, transmiten un mensaje muy poderoso, y es lo que estamos haciendo no solamente en nuestra vida cotidiana, tiene impacto sobre un entorno y no necesariamente somos conscientes de ese entorno, sino que lo que resulta de la actividad humana se puede usar para cosas muy bellas, como es la producción plástica que Juliana nos propone en esta exposición.